apostólico, que Dios está levantando apóstoles en todo el mundo hoy. Otra área es el área de lo profético. Esta área tiene que ver con traer revelación de lo sobrenatural de Dios. El área de lo profético tiene que ver con traer revelación de lo sobrenatural. Por ejemplo, cosas sobrenaturales en la iglesia, milagros, profecías, sanidades, dones del Espíritu Santo en acción. El área de lo profético tiene que ver con traer al mundo lo invisible. O sea, es muy latente la falta de milagros en la iglesia. Es muy marcada la falta de milagros en la iglesia, la falta de lo sobrenatural. Solamente se predica el evangelio, se predica la palabra de Dios, se hace una pequeña oración y vámonos a la casa. Pero la gente de hoy está cansada de solamente oír palabra de Dios. La gente de hoy, la sociedad de hoy quiere ver milagros, quiere ver sanidades, quiere ver maravillas, quiere ver gente cambiada, quiere ver lo sobrenatural. Y mucha gente, como no ve lo sobrenatural en la iglesia, busca lo sobrenatural en el ocultismo. Lo profético de Dios no es simplemente profetizar, sino también expresar la mente y el corazón de Dios en una dimensión sobrenatural. Otra área muy desconocida, ya hablé de lo apostólico, lo profético es el área de la liberación y de la guerra espiritual, que es de lo que voy a hablar hoy. Liberación y guerra espiritual. Precisamente es en esta área donde hay tanta necesidad de aprender. Es una área donde el cuerpo de Cristo tiene mucha necesidad, bastante necesidad. Para ello vamos a ver algunas cosas que quiero compartirle en estos programas que voy a estar con usted. Una pregunta que quiero hacerla y desarrollarla. ¿Qué es la guerra espiritual? Guerra espiritual es el desplazamiento permanente de los poderes demoníacos. Desplazamiento permanente de los poderes demoníacos y la eliminación de todos los sistemas que la alimentan. Desplazamiento permanente de los poderes demoníacos y la eliminación de todos los sistemas que los alimentan. Es cerrar las puertas que le dieron lugar al enemigo para que entraran a nuestra vida. Cerrar las puertas que le dieron lugar al enemigo para que entrara a nuestra vida. La verdadera guerra espiritual tiene que ver con quitar, echar fuera los demonios que están arraigados en una persona, en una ciudad o en una nación. Pero hacerlo de una forma permanente. Para esto es necesario que eliminemos los sistemas que hacen que esos espíritus se alimenten con poder y tengan derecho legal sobre nosotros. Es necesario también cerrar todas las puertas que les dieron entrada. Por ejemplo, un individuo que sufrió un abuso, esa persona necesita perdonar a su abusador y necesita cerrar la puerta que esta situación le abrió al enemigo. Si es una ciudad en la que los demonios se introdujeron por una puerta de pecado, por ejemplo de idolatría, es importante que este pueblo se arrepiente y le pida perdón a Dios, cerrando así la puerta que le daba derecho al enemigo sobre la ciudad. En conclusión, la guerra espiritual se completa cuando movemos, quitamos y echamos fuera los demonios, cuando les cortamos las líneas de supervivencia y les cerramos las puertas por donde entraron. Son experiencias que su servidor, Pastor Gabriel Villela, las he tenido por miles, porque desde que agarré las riendas de este ministerio no he parado. Y déjeme decirle que casi a diario, en Matamoros, en Brownsville, Texas, en Harlingen, en San Benito, en Los Fresnos, en Dona, en Hueslaco, en Álamo, en McAllen, en Monterrey, en Tampico, en San Luis Potosí, en Houston, en San Francisco, California, en Los Ángeles, en Miami, donde quiera que me llevan, he visto la mano poderosa de Dios sacando esos demonios y estableciendo el reino de Dios en esos lugares. Guerra espiritual es desplazar al diablo, sacarlo y establecer ahí el reino de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se inició el ministerio de liberación? Otra pregunta.
El ministerio de la liberación se inició con Juan el Bautista, cuando comenzó a preparar al pueblo de Israel para recibir el reino de Dios. Con la predicación del reino de Dios se inició el ministerio de liberación que iba a traer a Jesús. Note esto, con la predicación de Juan el Bautista, que él empezó a predicar acerca de la venida del reino de Dios, ahí comenzó el ministerio de liberación. Cuando el reino de Dios llegó, Mateo capítulo 3, verso 1 y verso 2 dicen: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la predicación de Juan el Bautista: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista y el reino de Dios? En Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, en la Biblia ampliada o Biblia amplificada, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre asalto violento, y los hombres violentos lo arrebatan a la fuerza, como a un premio precioso, una acción en el reino de los cielos buscada con celo ardiente y con esfuerzo intenso. Se lo voy a leer otra vez. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre asalto violento, y los hombres violentos lo arrebatan a la fuerza. ¿Qué es a la fuerza? Es como a un premio precioso, una acción en el reino de los cielos buscada con celo ardiente y con esfuerzo intenso. La razón por la cual Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia es porque fue cuando Juan quien comenzó a predicar el reino de Dios, y ese fue el momento en que comenzó la confrontación con el diablo. ¿Cuándo comenzó la confrontación con el diablo? Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Satanás odia la predicación del reino de Dios, porque sabe que el reino de Dios lo va a desplazar a él. Cuando yo llego a un hogar y predico el evangelio ahí, y ahí ha reinado Satanás por generaciones enteras, porque los demonios vienen de diferentes maneras, pero una de las maneras como los demonios vienen a la gente es a través de la sangre, a través del ADN, a través de la herencia. Cuando llegamos a un hogar y sacamos espíritus de idolatría, de hechicería, de santa muerte, Satanás es desplazado y establecemos ahí el reino de Dios. Jesús salva a esas familias, a esas personas. Entonces Satanás se va a oponer grandemente a que el reino de Dios se establezca en un hogar, en un individuo, en una ciudad. Ahí es donde se origina la guerra espiritual. Es donde se origina la liberación. ¿Qué liberación? Es liberar a las personas del reino de Satanás, para que Cristo los transporte al reino de Él. Eso implica guerra. Siempre que hago liberación, no es un juego. Siempre que hago liberación a una persona, no solamente hago liberaciones a una persona por persona, puedo hacer liberaciones a 2, a 3, a 5. En Monterrey lo hice a 1,800 personas desde el altar, un altar que era una plataforma enorme, desde ahí, sin tocar a nadie. No necesitamos andar dando bibliazos en el estómago ni en la cabeza, es con la sola palabra nada más, sin tocar a nadie, con la palabra, nada más con la palabra. Y ahí me tocó ministrar a cerca de 1,800 personas en Monterrey, en el Topo Chico. Fue una experiencia sobrenatural que yo nunca había vivido, pero le doy gracias a Dios por la victoria que Él nos dio ahí. Establecer el reino de Dios trae confrontación, es pleito, es guerra, es un choque entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre asalto violento, y los hombres violentos lo arrebatan a la fuerza. Entonces, la razón por la cual Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia es porque fue Juan quien comenzó a predicar el reino de Dios, y ese fue el momento en que comenzó la confrontación con el diablo. Cuando se predica el reino de Dios, la manifestación visible es la liberación. Cuando se predica el reino de Dios, la manifestación visible es la liberación. Casi siempre que se predica el reino, se manifiestan espíritus, se revelan.
no quieren salir de la gente, pero tienen que irse en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, el diablo se enfureció más cuando se dio cuenta de que los días de poseer y oprimir a los seres humanos se le terminaban. Yo he pensado, cuando Jesús nació y empezó a predicar el reino, cuando Juan el Bautista empezó a predicar el reino, de ahí hacia atrás, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, ¿quién había molestado jamás a Satanás? Piense bien, Satanás hizo lo que quiso con todas las generaciones que vivieron antes de que Cristo naciera. Robó, mató, destruyó, hizo con el hombre lo que le dio su gana. Y siempre ha hecho con el hombre lo que le da su gana. Lo deja en la ruina, lo deja en la miseria, lo patea, lo destruye, le hace daño, lo aniquila, le roba, y nadie lo ha molestado. Yo estoy sorprendido, yo soy pastor, y estoy sorprendido cuando veo cómo el enemigo le ha hecho tanto daño a la iglesia, y cómo le sigue haciendo tanto daño, pero me sorprende cómo la iglesia lo ignora. Cristianos enfermos, bajo maldición, pobres, enfermos, sin deseos de buscar a Dios, desanimados, quebrados financieramente, con amargura, con su ánimo por los suelos y con diversas enfermedades. Yo solamente le quiero decir que eso no es la herencia de Dios para usted. Eso no es la herencia de Dios para una iglesia. Dios no quiere una iglesia débil, una iglesia derrotada, una iglesia quebrada, una iglesia vencida, una iglesia enferma, una iglesia llena de achaques, llena de gente en los chismes, en los argüendes, peleando contra el pastor, haciéndose daño unos a otros. Eso no es la iglesia que Jesús vino a edificar. Ministerio de liberación. Saca a todos esos espíritus que tanto daño le hacen, que tanto oprimen al pueblo de Dios. Porque un hijo de Dios no puede estar poseído por demonios, porque ahí está el Espíritu Santo en su espíritu. Pero un hijo de Dios sí puede ser oprimido por los espíritus, y robarle su paz y robarle su bendición. Satanás se dio cuenta cuando Juan el Bautista empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Se dio cuenta que sus días de oprimir, de destruir, de poseer impunemente a los hombres, sin que nadie lo tocara, sin que nadie le dijera nada, sin que nadie le molestara, esos días se estaban terminando. Esos días se estaban terminando. Jesús comienza predicando el reino. Marcos capítulo 1, verso 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La llegada de Jesús fue preparada por Juan el Bautista a través de su prédica constante acerca del reino. Asimismo, Jesús inició su ministerio enseñando y predicando acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que iba a traer? Esto es lo que iba a traer la liberación de demonios a las personas. Cuando se predica el reino, siempre que en el poco tiempo que Dios tiene a mí enseñándome este ministerio tan hermoso de liberación, y que me tuve que involucrar, meter a aprender lo que es el reino, cómo funciona, cómo crece, cómo se mueve. Siempre que predico el reino de Dios, hay manifestaciones visibles de demonios, donde sea que predique. Si es en la calle, si es en un restaurante, si es en una gasolinera, si es en una iglesia chiquita, si es en una iglesia enorme, como donde prediqué en Monterrey, en México y en Estados Unidos, predico el reino y se manifiestan espíritus que tienen décadas escondidos en la gente, en casas, en hogares. Es increíble lo que he visto y lo que he vivido. Por eso dije hace un momento, le doy gracias a Dios por ese gran tesoro que Él me dio al Ministerio de Liberación. Y créamelo, amigo, que hoy por nada
No importa que sigan llegando